Bien, amigos, ustedes saben que estamos en nuestra serie de Romanos. Ahí tenemos el afiche, hemos estado ahí hace un buen tiempo y vamos a seguir un buen rato. De hecho, estamos pasando otra vez como del barro de Romanos, si pudieras ponértelo en la mente de alguna manera, pasando por un barro y estamos pasando lento. Y digo barro porque estamos pasando a través de la mala noticia que Pablo presenta desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20 aproximadamente, que va a ser la próxima semana donde vamos a concluir el paso por la mala noticia. Y Pablo quiere asegurarse que tú estés súper claro de la mala noticia para que cuando llegue la buena noticia sea muy, muy buena la noticia y diga, wow, necesitaba esta noticia, pero tiene que pasar por la mala. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es mi propio problema? ¿Por qué vino Jesús a salvarnos? Todo eso es lo que Pablo está dejando súper en claro. Entonces, hasta aquí nos ha dicho Pablo desde el capítulo 1, verso 18, que nadie tiene excusa. ¿Se acuerdan? Es una frase que Pablo ha repetido varias veces. Nadie tiene excusa. Ni los inmorales pecadores del 1:18 al 32, ¿se acuerdan? Voy a estar simplemente haciendo un repaso para que tú te refresques la mente y si no has estado con nosotros también sepa en qué estamos. Nadie tiene excusa, ni los inmorales pecadores que no tienen conciencia de Dios, que lo rechazan abiertamente y que con sus vidas desenfrenadas muestren que no están ni ahí con Dios, no tienen excusa de enfrentarse y decirle es que yo no sabía, no conocía, no, no tienen excusa ante el juicio de Dios, ante su ira. Estás bajo condenación por tu rebeldía ante Dios, por haber cambiado la adoración a Dios por cualquier otra cosa. Tampoco tienen excusa los un poquito más buenos, los moralistas, aquellos que dicen yo no soy tan malo como ellos, tengo más valores, sé algunas cosas, tengo cierta conciencia y juzgo al que es inmoral, al que peca de esa manera, porque yo ya pasé por eso, yo no estoy ahí, yo salí de esa actitud frente a Dios y algunas cosas buenas hago, soy mejor que ellos. No tienen excusa ustedes tampoco, dice Pablo. Ustedes lo que están haciendo es adorar su moralidad, su bondad, y están poniendo toda su confianza en lo que ustedes pueden hacer o ser diferente a estos más pecadores. Y también nos dijo que ni los judíos, aquellos más religiosos, los que sí van a la iglesia, los que diezman, los que ayunan, los que conocen la ley, lo que nos mostró la semana pasada, ¿no es cierto?, a través de John que estuvo ahí predicando. Ustedes son instructores, maestros de los sencillos, tienen la esencia misma de la ley, del conocimiento. Tampoco tienen excusa ustedes, que están en la iglesia. No, no, eso no es un requisito para zafar del juicio de Dios, porque tienen el mismo problema que todas las personas anteriores. Entonces, Pablo nos está diciendo, todo el mundo está bajo el justo juicio de Dios. Todo este zoológico de personas. Y eso suele ser chocante, pero creo que suele ser más chocante para los que profesan cierta creencia en Dios, para los que son más religiosos, más creyentes, los que van a la iglesia, creo que suele ser más chocante para ellos que incluso para un no cristiano, porque empezamos a cuestionar, bueno, ¿qué pasa con todas las prácticas en mi vida cristiana? Oro, leo la Biblia, voy a los grupos en casa cada semana, voy al discipulado. Tenemos ciertas tradiciones cristianas, prácticas cristianas. Sirvo en los diferentes ministerios, como cursillo, por ejemplo, que viví el último cursillo, ¿no es cierto? Estoy involucrado en esas cosas. Voy al ministerio de matrimonios y participo en el evangelismo de la iglesia y no sé, ¿qué pasa con todas esas cosas? ¿Yo también estoy bajo el juicio de Dios? Y Pablo está diciendo, sí, también estás dentro de esa categoría de personas. No eres mejor, ni Dios te va a amar más porque cumples todos estos requisitos. ¿De qué sirve ser cristiano entonces? ¿Qué ganamos? ¿Qué diferencia hay entre aquellos que pecan conscientemente de allá del capítulo 1, 18 al 32, con nosotros acá, que por lo menos tenemos cierta conciencia, yo sé algunas cosas que están bien o mal, y sobre todo, bueno, hago tantas cosas para el Señor. ¿Para qué tomar Santa Cena? ¿Cuál es la diferencia de venir a la iglesia hoy día? En estos 8 versos, Pablo va a enfrentar esas dudas que pueden quedar en el aire para los que principalmente tienen más tendencia a ser religiosos, practicantes religiosos, van a alguna iglesia,
porque le va a hablar a los judíos, a aquellos que están en la sinagoga, a aquellos que profesan su fe. Y va a enfrentar estas dudas que pueden quedar en el aire para estos judíos. Y que leen todo esto y dicen, espérate, que no me calza que yo, que voy a la iglesia Puente, estoy bajo el juicio de Dios. Pueden quedar algunas dudas ahí. Y eso es lo que Pablo va a aclarar. Entonces, en resumen, Pablo nos va a mostrar, en caso de que sigas teniendo dudas en cuanto al juicio de Dios, si todavía no estás claro con que Dios sea justo en juzgar y por qué lo hace con todas las personas y algunos que somos mejores que otros, por qué a nosotros sí también nos juzga, no lo logro entender. En caso de que tuvieras esas dudas todavía, ¿y de qué sirve ser cristiano? Bueno, Pablo te va a ayudar y va a querer dejar en claro que Dios sigue siendo perfectamente fiel y justo en su juicio y que su plan no ha fallado. Y eso es lo que te quiero dejar claro hoy día. Y la manera de aclararte eso, dudas y fortalecer tus convicciones, va a ser a través de una sesión de preguntas y respuestas. No sé si te diste cuenta cuando íbamos leyendo esta sesión de preguntas y respuestas, y Pablo lo va a hacer así, y va a aclarar 3 grandes dudas. Son varias preguntas, 6 o 7, dependiendo de la traducción bíblica que tengas, en total las preguntas que Pablo enfrenta acá, pero si las agrupamos, son 3 grandes dudas que Pablo va a querer responder. Y simplemente puse aquí la primera pregunta y vamos a ir duda a duda, ¿vale? Duda 1, ahí está Pablo en los primeros versos, haciéndonos la pregunta, entonces, ¿qué se gana con ser judío? Eso es lo que te estaba diciendo recién. ¿O qué valor tiene la circuncisión? Todas nuestras tradiciones, las cosas que hacemos como cristianos, ¿de qué sirve? ¿Qué diferencia hay con todos los demás que están bajo el juicio de Dios, que a mis ojos está súper bien merecido porque no viven como yo? ¿Qué se gana entonces de ser cristiano, ir a la iglesia y todo lo que hacemos? Pablo dice, mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Esa es su primera respuesta a la primera duda. Pablo está diciendo, los judíos han sido receptores privilegiados de la palabra misma de Dios. Y esa es una gran ventaja. Ninguna otra nación en la historia de la humanidad puede jactarse de que ha recibido de Dios mismo su propia revelación bíblica, es decir, nosotros fuimos escogidos por Dios mismo para que Él se diera a conocer y se revelara cómo es Él y quién es Él y qué va a hacer este mundo. Nuestra nación es privilegiada en ese sentido. Tenemos las palabras mismas de Dios, las tablas de la ley con Moisés, después todo lo que ha ocurrido en la historia del pueblo hebreo y después con los judíos en el Nuevo Testamento y todo lo que Dios ha revelado a través de lo que Dios quería hacer de un pueblo que Él escogió. Dime si eso no es una ventaja. Tenemos su propia palabra que nos recuerda que Él nos ha escogido como nación. No sé si te pasaba a ti esto cuando niño, a mí me pasaba, pero generalmente cuando se armaban grupos en los colegios para jugar, elegir el equipo de fútbol, generalmente se armaban los grupos y empezaban a elegir. Ya, este para mi equipo, este para mi equipo. Y generalmente yo estaba ahí esperando, vamos, este para mi equipo, no, mira para allá. Y generalmente me elegían de lo último, era como no, el que no queremos en el equipo. Gracias, no se molesten. A algunos otros que lo elegían de los primeros, aquí quizás eran los súper populares del colegio, eran, este lo quiero inmediatamente en mi equipo, en mi grupo. Independiente si te elegían al principio o al final, lo que Pablo está diciendo es, no piensen que no sirve de nada ser judío. No estoy diciendo eso, dice Pablo. Lo que no sirve es como un requisito para presentarte delante de Dios, pero es una increíble ventaja ser judío porque hemos sido el pueblo escogido de Dios mismo. El Dios del universo, la persona más importante de este mundo, te escogió para su equipo, por su gracia, como cantábamos delante. No porque tenía mejores capacidades para jugar al fútbol o para algún ejercicio matemático, o porque te desempeñas súper bien en la semana. Te escogió por su gracia. Y eso es lo que Pablo le está recordando. Tenemos su propia palabra, hemos sido su pueblo escogido, sin que tuviéramos nada que hacer. Y pescó a un hombre, Abraham, y de ahí empezó a generar una nación nueva, que no existía, por su pura gracia. Y además tenemos su palabra, somos receptores de su revelación, que nos dice cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener una relación con Dios. ¿Qué mejor ventaja, dice Pablo en esta primera duda? Si estáis dudando de por qué ser cristiano es bueno, ¿de qué me sirve ser cristiano?
Tremenda ventaja de lo que podemos tener disponible. Hemos sido escogidos por gracia, por Dios, en medio de un sinfín de personas y de repente despierto, soy cristiano por su gracia nomás y me empiezo a relacionar con Dios, empiezo a ver la vida con Dios, empiezo a amar su palabra, a conocerlo aquí, la tengo disponible. Tremenda ventaja, a diferencia de cualquier otra persona. No es para jactarnos de que somos mejores, sino que por su gracia podemos tener acceso a una relación con Dios gratuitamente. Y eso es lo que Pablo le está recordando a sus hermanos judíos que estaban con las dudas de qué nos sirve todo esto. Segunda duda, verso 3 al 4. ¿De qué sirve la palabra si muchos entre nosotros no la creen, ¿no es cierto? Pero entonces, si a alguno le faltó la fe entre nosotros, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Dios es siempre veraz. Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pablo está diciendo, mucho, mucho, mucho nos sirve. ¿Cómo se llama? Mucho tenemos, o independiente de que hayamos perdido algunos o que algunos no crean de entre nosotros, su promesa no ha fallado. Dios sigue siendo fiel y sigue diciendo la verdad. A pesar de que el pueblo que ha sido escogido gratuitamente por Dios falló, Dios no ha fallado y sigue comprometido en ser fiel en cumplir su promesa. Eso es lo que le está diciendo finalmente. Nosotros hemos fallado, algunos de los judíos no creen en su palabra, ok, pero eso no hace que Dios sea menos fiel. Dios sigue comprometido en cumplir su palabra. Y por eso cita el Salmo 51, que esa, entre comillas, que está ahí, es el Salmo 51, verso 4. Y tiene una gran razón, Pablo, para citar ese verso. No es que se le ocurrió de repente. Tiene una gran razón y me encanta cuando Pablo hace este tipo de cosas porque es demasiado inteligente para conectar cosas con el Antiguo Testamento, para explicarnos o explicarle a ellos algo a través de la palabra que ellos tenían disponible. ¿Por qué Pablo está citando este Salmo 51, verso 4? Porque es uno de los mejores ejemplos de fidelidad de Dios en medio de la infidelidad de su pueblo, para poder reforzar lo que él está diciendo, Pablo. Dios no ha fallado en cumplir su promesa, por más que nosotros seamos infieles y no hagamos uso de su palabra y no creamos lo que está diciéndonos acá, Dios no ha fallado y sigue siendo fiel. Mira, te lo voy a mostrar a través del Salmo 51, por lo menos citándote un verso. ¿Tú sabes de qué se trata el Salmo 51? Para que después lo puedas leer quizás de manera personal. Pero el Salmo 51 es el registro escrito del rey David, que escribió gran parte de los salmos. Es un registro de su propia oración de arrepentimiento al haber sido confrontado por el profeta Natán luego de haber cometido adulterio con Betsabé. ¿Se acuerdan de esa historia? David vio a una mujer, le llamó la atención, dijo esa. Y después supo que se había involucrado con ella íntimamente y después supo que estaba casada y que era la esposa del jefe del ejército. Y para tratar de cubrir su pecado y que pasara piola lo que hizo con Betsabé, mandó llamar al jefe del ejército y le dijo, oye, vuelve de la guerra, tráiganmelo. Y lo trajo de vuelta de la guerra y le dijo, ¿por qué no ya has estado luchando harto? Debes estar súper cansado. ¿Por qué no te quedas esta noche acá? Pasa tiempo con tu esposa, disfruten esta noche, invítala a comer, pásenlo bien y mañana volví a la guerra de nuevo. ¿Qué te parece? Y obviamente este jefe no quiso hacer eso porque dijo, ¿cómo voy a hacer esto? Mientras están todos en la guerra ya, sufriendo, destruyendo todo, están pasándolo súper mal y yo voy a estar aquí disfrutando con mi esposa. No, 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 esto no lo puedo hacer. Así que se quedó afuera de la pieza del rey David y se quedó toda la noche ahí y dijo, y le falló el plan a David finalmente. Y no se le ocurrió mejor cosa a David que decirle a otros mensajeros, les dijo, llévense a este compadre, llévenlo de vuelta a la guerra, y pónganlo, asegúrense de ponerlo al frente, la primera línea de los soldados. Cosa que cuando vayan al ataque, asegúrense de que muera. Y eso es lo que ocurrió y eso es lo que hizo y finalmente terminó muriendo. Y Pablo vivió su vida pensando que la había hecho de lujo, escondiendo su pecado. Dijo, aquí me zafé, nadie pasó piola, me voy a casar con Betsabé, vamos a tener un hijo, listo. Pero no contó con que Dios estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Y envió al profeta Natán
que lo fue a confrontar. Y el Salmo 51 es el registro de esa oración que David hace, pidiéndole perdón al Señor. Y le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No está diciendo que lo que hizo con Betsabé no está mal y que no pecó contra ella, sí. Pero mi primer problema es contigo, Señor. Lo que hice acá es una declaración de guerra ante ti, Señor. Contra ti he pecado. Perdóname, Señor. No he hecho lo bueno delante de tus ojos. Y termina diciendo en el verso 4 eso. Por eso, eres justo en tu sentencia. Si me quieres fulminar ahora, Señor, estás en todo tu derecho. Porque quise engañarte, me he revelado, he sido infiel contra ti y me puedes fulminar y juzgar ahora con todo el derecho. Y cuando alguien, y va a triunfar cuando te juzguen. Si alguien dice que es injusto lo que estás haciendo, Señor, no. Nadie va a poder decir eso. Eres completamente justo. ¿Estás dando cuenta? David trató de esconder su pecado, pero Dios en su fidelidad lo sacó a la luz. No permitió que el pecado quedara encubierto y que nadie se diera cuenta y que pasara debajo de la alfombra. Le dio la oportunidad de reconocer su maldad. Mandó un profeta diciéndole, yo sé lo que estás haciendo, David. Te doy la oportunidad de arrepentirte. Vuelve a mí. Obviamente ninguno de nosotros queremos ser expuestos de esa manera, ¿no es cierto? O juzgados o confrontados de esa manera. Por algo que hagamos mal, que dije algo mal, por mi orgullo. Nadie quiere ser expuesto así, ni confrontado así. Si somos honestos aquí entre cristianos, que creo que estamos entre cristianos aquí, me carga eso. Tener que reconocer o que alguien me diga que estoy mal, me cuesta demasiado decir, sí, tenéis razón. Como que igual lo puedo trabajar delante de los demás y decir como, sí, tenéis razón y creo que estoy súper mal, pero en el fondo, aquí en el fondo, es algo que me cuesta demasiado poder decir, sí, la embarré, estoy súper mal. Siempre en el fondo de mi corazón aparece un abogado defensor queriendo salir y decir, es que yo hice eso porque este me dijo esto, o porque tú no me trataste de la manera que yo tenía que ser tratado. Entonces, claro, yo estoy mal, pero es que tú también hiciste algo. Y inmediatamente ese abogado queriendo poner ahí como, tratando de justificarme. Yo espero que hayan más que yo que hagan lo mismo. No seré el único. Ahí hay más. No soy el único. Pero si te das cuenta, no queremos ser expuestos de la manera en que Pablo lo fue, del apóstol, de David fue. Pero si te das cuenta, el juicio de Dios es súper necesario, como lo que está diciendo David acá. Eres justo en tu sentencia. Reconocer que Dios tiene que juzgar y sacar la maldad debajo de la alfombra y ponerla a la luz y que se vea y que tengamos la oportunidad de poder, perdón, Señor, sí, estoy mal. Es necesario para ser liberados de la esclavitud en la cual estamos, al pecado, y poder ver su fidelidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad de arrepentirme, de salir de esta esclavitud, de generar una nueva relación con otros a los cuales he estado destruyendo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Entonces siempre tienes que recordar, Dios no ha prometido hacerte feliz en la vida, pero sí Dios ha prometido juzgar el pecado. Y cuando Dios juzga el pecado, te vas a hacer feliz. Entonces, Señor, tú prometiste darme todo y ser feliz en este mundo. No, no, yo nunca he prometido eso. Yo prometí juzgar el pecado. Entonces, juzguemos, evaluemos tu situación ante mí. Sí, Señor, eres justo en tu sentencia. Y una vez que eres libre del pecado y la esclavitud, hay verdadera alegría en él. Por lo tanto, todo esto nos está enseñando que Dios nunca va a pasar por alto el pecado. Si tú quieres vivir pensando de que por más pequeñitos pecados tú vivas en tu vida cotidiana como creyente, recuerda que Dios nunca lo va a pasar por alto. Por más que intentemos engañarlo, bajarle el perfil, no, esto no es tan grave. Hay otros que pecan peor que yo, entonces ya, es igual paso piola. Dios nunca va a pasar por alto el pecado. Hasta los secretos más profundos del ser humano van a ser expuestos hoy día o en el juicio final. Y Dios los va a sacar a la luz de alguna manera, hoy día o al final.
para mostrar su verdad y su fidelidad. Entonces, me da la sensación que David no vio el juicio de Dios como un impedimento para ser feliz. Oye, Dios, ¿por qué me estáis haciendo esto? Me estáis enviando este profeta para que todos vean que soy penca. ¿Por qué Dios me estáis haciendo eso? Yo solo quiero ser feliz, Señor. Como que David lo vio como una oportunidad de reconciliación con Dios al renunciar a su pecado. Tu juicio es necesario, Señor. Tu sentencia es justa. Necesito que tú me juzgues mi maldad y hagas algo con eso. Pero siempre hay gente que sigue buscando excusas. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has encontrado con esa persona? Me ha pasado un montón de veces. Le estáis hablando de Jesús, le estáis hablando de la Biblia, le estáis mostrando que Dios juzga el pecado, que tienen que arrepentirse, que no son tan buenos como piensan como personas. Y como que estáis en esa, ya, pero a ver, ¿qué pasa con los dinosaurios? A ver, ¿qué dice la Biblia con los dinosaurios? ¿Entraron al arca de Noé o no entraron al arca de Noé? Esas típicas personas que tratan de desviar la conversación porque saben que están siendo afectados y los tatuajes. ¿Qué dice ¿Me puedo hacer un tatuaje, pastor? Escuchaba a esa persona, siempre ocurre ese tipo de ahí dando vueltas ahí. Para tratar de justificarse, bajar el perfil. Las últimas tres preguntas, la duda 3, son tres preguntas y son todas similares. Y si las podemos encapsular en una sola o en una sola idea, te lo voy a resumir. Pero la tercera duda son los versos 5, 7 y 8, donde Pablo está levantando esta duda como si estuviera hablando con alguien y alguien le preguntara, pero Pablo, si nuestra injusticia, lo malo que somos, nuestro pecado, pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Y después en el verso 7 la objeción es parecida. Alguien podría objetar, si mi mentira, o la injusticia como en el verso 5, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? ¿Está dando cuenta la lógica acá de la persona imaginaria de Pablo? En resumen, Pablo le están preguntando si mi pecado, mi injusticia hace que Dios se vea mejor ante el mundo. Entonces sigamos pecando. ¿Por qué Dios se enoja y me juzga por eso? Como la típica frase, ¿no es cierto? El fin justifica los medios. Si al final Dios va a ser súper glorificado, da lo mismo lo que pasa entre medio. No importa cómo viva mi vida y si pecamos, bueno, al final Dios va a ser más glorificado. No importa si no estoy en una relación, una buena relación, estoy pololeando, y nos vamos a vivir juntos, y no importa, pero igual nos amamos y queremos ser cristianos. Total, al final Dios igual se va a glorificar con nuestra relación, justificando los medios, y como da lo mismo que pasa entre medios. ¿Por qué se enoja tanto Dios conmigo? Da lo mismo como vivamos y al final Dios se va a llevar todo el crédito. En otras palabras, esta persona está cuestionando y se está quejando ante Dios. Que Dios esté enojado y me juzgue es injusto. Me quiere ver hundido, es caprichoso, un Dios irresponsable. Y casi como que esta persona pasó de hacer buenas preguntas al principio a estas últimas preguntas como a echarle la culpa a Dios finalmente. Él tiene la culpa de mi desgracia. Si yo estoy pecando es porque, oye, Dios finalmente quiere glorificarse y ¿por qué me juzga como pecador si al final eso va a hacer que Él sea más famoso? Repentinamente esta persona está tratando de culpar a Dios por el pecado. ¿Te diste cuenta? Bajándole el perfil y la gravedad del pecado. Y Pablo como que casi que ni responde a estas preguntas. Al principio partió respondiendo, diciendo algunas cosas, pero al final estas últimas dudas como que Pablo no quiere ni gastar esfuerzo en responder cosas tan ilógicas. Solo da respuesta súper breve en el verso 6, no las puse ahí, pero mira el verso 6, dice, de ninguna manera, dice Pablo, o sea, si fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Esa es su respuesta. Otra pregunta, para que tú lo pienses. Y el verso 8 al final Pablo termina diciendo, así nos calumnian algunos piensan que enseñamos este tipo de cosas. Da lo mismo como íbamos entre medios y total Dios va a ser más glorificado, se va a llevar todo el crédito, no importa cómo sea tu vida entre medios, pequemos nomás. Y Pablo dice, así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tiene la condenación por su manera de pensar, por su ingenio para tratar de poner a Dios como el malo de la película y a mí ponerme como una persona justa y que lo que estoy haciendo es justificable. Bien merecida se tiene la condenación aquellos que maquinan el mal de esta manera.
Y todo esto, Pablo, lo único que está haciendo es mostrarnos que no hay nadie que se excuse delante de Dios. Todos son culpables y merecedores de juicio. Nos está volviendo a recalcar que estamos malos desde adentro. Adentro, sí. Ya, me he explicado todo esto, pero ¿qué pasa con esto? Y si, pero es que Dios me hace pecar y yo, no importa si peco, estoy maquinando ya la manera de autojustificarme delante de Dios. No estamos mal de adentro, dice Pablo. ¿Te das dando cuenta? No hay ningún rasgo de querer considerar arrepentirse, de ver cuán mal estoy, ni de reconocer nada. Todo lo que Pablo está diciendo es tratar de dejarte más claro posible, que no hay ninguna posibilidad de escapar del juicio de Dios. Ni el inmoral, ni el moralista con ciertos valores, ni el religioso que va a la iglesia y que cumple con todo. Por más buena persona que te sientas o por menos malo que pienses que eres que los demás, tienes que recordar, Dios no es el problema y nosotros la solución. Él es la solución y nosotros somos el problema. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay un gran ejemplo que me gusta mucho, que ocupa a Tim Keller, o que ocupó, porque hay que hablar en pasado, falleció hace una semana atrás nomás Tim Keller, que tanto uno lee sus libros y tan influenciado y desafiado que ha sido por su teología y su manera de pensar, que falleció la semana pasada. Y tiene en un libro de Romanos, tiene una ilustración increíble. Y él dice, imagínate a tres nadadores que buscan cruzar desde Chile a Australia por el Pacífico. Bueno, Keller no ocupó Chile a Australia, lo ocupó otros países. Ya yo le puse, esa es mi cosecha. Imagina que estos nadadores quieren cruzar desde Chile hasta Australia por el Océano Pacífico. Y el primero de esos tres nadadores no tiene idea de nadar, no cacha nada, jamás en su vida ha nadado, no tiene ninguna noción. Se mete al agua, se hunde y se ahoga inmediatamente. No se rían, es grave. El segundo nadador está aprendiendo a nadar, tiene ciertas nociones y convicciones y algo ha aprendido, y algo sabe. Por lo tanto, se mete al agua, avanza unos 60 metros, pierde un poco de fuerza, pero termina muriendo ahogado después de un poquito de avance nomás. Y el tercer nadador es un campeón de natación. Este sí sabe, se las sabe todas. Tiene medalla, ha participado en muchas actividades de natación. Por lo tanto, esta persona se mete al agua, avanza firme durante unos 50 kilómetros. Eso no es nada para él, lo ha hecho muchas veces. Unos 60 kilómetros después empieza a perder un poquito de fuerza ya y a cansarse un poco, a agotarse obviamente. Y después ya a los 70 kilómetros termina hundiéndose y ahogándose y muriendo. Entonces la pregunta es, ¿hay alguno más ahogado que otro de estos tres? Obviamente no, ¿no es cierto? Los tres están súper ahogados y no importa cuánto hayan avanzado cada uno, ninguno llegó a destino. Pablo nos está mostrando el inmoral, ese nadador que no cacha nada, el moralista, el nadador que algo sabe, o el religioso practicante, el campeón mundial de natación, están en la misma condición, ahogados, muertos espiritualmente, bajo el juicio de Dios, merecedores de toda la condena e ira de Dios. Y cada uno de estos tres está poniendo su confianza en diferentes cosas que no son Dios. Todos están bajo el juicio. Y esta es la condición de todo el ser humano, amigos, incluyéndote a ti. Y quiero desafiarte, si estás acá, yo sé que quizás no es fácil escuchar, sobre todo para los que somos cristianos. Pero pastor, ¿cómo yo estoy bajo el juicio de Dios? ¿Voy a recibir su ira? Yo creo en Jesús. Ok, sí. Pero tienes que saber que todos están bajo el juicio de Dios. Y vamos a ver cuál es la solución en unos domingos más. Y tengo que decírtelo y tengo que ser súper serio para decírtelo. Generalmente solemos escuchar poco en la iglesia, hoy día, habitualmente, este tipo de cosas. Por eso nos gusta predicar una serie completa de un libro de la Biblia, porque nos hace pasar por pasajes como estos. No vamos a elegir los que nos gustan. Dios me ama, soy bacán, no sé, Dios me prometió las grandes cosas del mundo y quiero reclamar todas sus promesas para mí porque Dios me lo prometió y soy un rey y una princesa del Señor. Sí, bacán. Pero tenemos que pasar por estos pasajes que nos muestran nuestra real condición. Entonces tienes que recordar que la iglesia no es un spa, ¿cierto? Donde tú vienes para que te masajemos el corazón y te vayas de aquí súper animado contigo mismo, porque me recordaron cuán bueno soy hoy día y que merezco todo de Dios.
La iglesia no es un spa. Si quieres un spa, y la otra vez pasé en el mall, y había una señora con los dedos, los pies abiertos, así que la estaban masajeando por todos lados a la señora. Y dije, wow, eso no es la iglesia. Y estaba pensando en el sermón del domingo y decía, espera, mis amigos van a ir a la iglesia y les tengo que enseñar que no los puedo masajear. Les tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Estás en una condición de peligro en Dios. No es fácil decir estas cosas, amigos. Pero, ¿qué implica todo esto para nosotros hoy día? Probablemente no andamos diciendo estas cosas como las personas que están en el pasaje de hoy día, no estamos diciendo que Dios es injusto, Dios es fiel. Quizás tú no estás pensando eso tampoco. O quizás sí, no sé. Pero lo que sí puede que estemos haciendo es pensar mal de nosotros mismos. Quizás tú sabes que Dios es fiel, que Dios es justo, que debes juzgar, pero probablemente lo que estás haciendo es pensar mal de ti mismo, tener una mala visión de ti mismo. No me veo a mí mismo tan malo, no me veo a mí mismo como el problema, y ese es el mayor problema. En todo tipo de cosas, en las relaciones, en la familia, en el trabajo. Si yo no me veo como el problema, voy a ser siempre yo la solución y todos los demás van a ser el problema. El problema es Dios, los demás, pero no yo. Entonces, todo el mundo hoy día quiere igualdad. Todo el mundo hoy día quiere marchar para la igualdad y que todos somos iguales. ¿Sí o no? Y la Biblia nos está diciendo, somos todos iguales. Igualmente pecadores, igualmente necesitados de Cristo, igualmente malos desde adentro, igualmente infieles, igualmente injustos e indiferentes de Dios. ¿Sí? Somos todos iguales. En el pecado somos todos iguales y estamos bajo la misma condición. Y algunos piensan que esta visión del ser humano es súper negativa, mediocre. Que lata venir a la iglesia para que me digan que soy malo. Pero déjame recordarte, nunca vas a escuchar esto en ningún otro lado. Todo lo que tú escuches hoy día, de las puertas de la iglesia para afuera, va a ser todo lo opuesto. Siempre la base de todo estudio es poner al ser humano como bueno y que la sociedad lo corrompe. Esa es la idea en todo estudio del ser humano de antropología. Todo ser humano es bueno y la sociedad, su entorno lo va corrompiendo en el tiempo. Yo no creo que evolucionamos del mono, ¿no es cierto? Obviamente somos cristianos, Dios nos creó, pero a veces siento que vamos involucionando hacia el mono, como que no salimos del mono, pero como que nos vamos convirtiendo en mono por nuestro pecado, por nuestra involución en lo que estamos siendo como seres humanos a causa del pecado. Y esta visión que la Biblia nos está mostrando hoy día es lo que realmente hace sentido, nos explica por qué el mundo está como está, por qué nuestras relaciones están quebradas, por qué tengo problemas en la casa, por qué los hijos no me obedecen como yo quisiera que me obedezcan, por qué hay injusticia, por qué hay sueldos bajos y gente aprovechándose de otras, por qué hay abuso ante los inmigrantes, por qué hay niños sufriendo en residencias a manos de abusadores escondidos, por qué está pasando esto. La Biblia te está dando la respuesta. Hay un problema en el ser humano, profundo, y no hay nadie que se salve de esa condición y situación. Y la Biblia nos recuerda que no estamos como debiéramos, que necesitamos un rescate, necesitamos un cambio, pero no un cambio solo de actitud, quiero ser bueno, necesitamos un cambio interno, ser hechos completamente nuevos. Ese es el cambio que necesitamos. No empezar a poner reglas para ser mejor persona. Necesito que me saquen mi corazón destruido, duro, de piedra, y me pongan un nuevo corazón. Y eso solamente va a ser posible si Dios mismo interviene. Si Dios mismo emite un juicio, derrama toda su ira sobre la maldad y el pecado del ser humano y nos fulmina. ¡Fra! Esa es la única solución. Y eso es lo que Dios mismo hizo, amigos. Pero no lo hizo sobre nosotros, lo hizo sobre sí mismo en la cruz. Derramó toda su ira, su juicio, su castigo, su sentencia que el ser humano, tú y yo necesitábamos y merecíamos recibir. Tu sentencia justa, como decía David. ¡Pah! Debería haber caído sobre nosotros. Pero Él se puso en ese lugar para recibir Él toda la ira que nosotros merecíamos recibir, todo el castigo. Por eso el apóstol Pedro dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos.
a fin de llevarlo a ustedes a Dios. Por lo tanto, todas las dudas que Pablo está mostrando hoy día, amigos, se responden en la cruz, el lugar donde Dios responde con su propia vida para mostrarnos su fidelidad, su justicia, su gracia, su amor. Ahí nos da toda la respuesta, en la cruz. Y vamos a cantar una canción para responder al Señor, que nos recuerda lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Y luego de orar vamos a cantar una canción que nos recuerda la cruz. Pero oremos en primer lugar. Señor, gracias por recordarnos la verdad, no lo que queremos escuchar solamente. Gracias por decirnos la verdad, Señor.